Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a resolver la pregunta número 4 del supuesto, que es una pregunta muy típica de personal. No es muy común, por cierto, que en un supuesto haya dos preguntas de personal, normalmente hay una, pero en este ha sido así. Y esta pregunta, como digo, es súper típica, ¿vale? Es, en un sentido, una pregunta exigente en cuanto a que hay mucho que tenemos que ser capaces de plasmar y con un nivel de concreción, digamos, muy fino, pero al mismo tiempo es un regalo, porque es una pregunta que de un modo u otro ha caído mucho, ¿vale? Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. O dicho de otra manera, es una pregunta que nos pone en un circuito en el que debemos saber movernos con mucha comodidad, ¿vale? Que es el circuito que va desde permisos, situaciones administrativas y cuestiones especialmente relacionadas con violencia de género, maternidad y demás, ¿vale? Es una cuestión muy preguntada. Los artículos, si empezamos a ver algunos circuitos, digamos, los artículos, los vínculos entre los artículos sobre los permisos, artículos 48, 49, en este caso pasamos un poco por el 82, aunque en este caso es crucial, pero sobre todo los circuitos entre 80 y 48, 49 y 89, eso es súper preguntado, ¿vale? De circunstancias, por ejemplo, una paternidad o, bueno, un nacimiento de un hijo y los pasos que se dan en cuanto a permisos, cómo de esos permisos se puede derivar en un cambio de situación administrativa, a una excedencia por cuidado de hijo menor de 3 años, distintas otras circunstancias, por ejemplo, de una enfermedad de un familiar, los permisos y luego posibles excedencias vinculadas. Este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy trilladas. Estos artículos tenemos que saberlos, tenemos que dominarlos de manera prácticamente absoluta. Aquí te pongo un literal parcial porque no necesitas tampoco la literalidad, pero... o sea, porque no necesitas decirlos enteros, pero necesitas tener un dominio más allá del dominio absoluto, o sea, es un dominio... o sea, no necesitas, como digo, decirlos de pe a pa, pero sí tienes que tenerlo absolutamente claro, no puede y de manera súper exhaustiva, ¿vale? Bien, leemos la pregunta, que es importante, o sea, obviamente es importante leerla, pero hay que tener mucho cuidado. Dice, una de las funcionarias de su servicio, y aquí conviene, yo creo que es asumible, que estamos hablando, es usted jefe de servicio de gestión económica en el Ministerio de Hacienda, es lógico asumir que estamos en Madrid, ¿vale? Aunque tampoco es muy necesario asumirlo. Una de las funcionarias de su servicio ha sido víctima de violencia de género acreditada a través de distintas sentencias e informes. Y para su protección quiere irse a vivir a Valencia, ciudad donde reside su hermana. Quiere irse a vivir, en abierto, ¿vale? Donde reside su hermana. No nos dicen nada de que obviamente no es su cónyuge, ¿vale? Ya empezamos a descartar reagrupación familiar. Esto lógicamente no hace falta decirlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, fuera... claro, no tendría sentido que fuera su pareja, ¿no? Su cónyuge cuando sufre violencia de género, pero podría ser perfectamente una funcionaria que quiere irse a vivir a Valencia donde vive su marido, que es funcionario de carrera o personal laboral. Ahí ya estaríamos hablando de otro escenario, pero es una cuestión, de nuevo, súper preguntable también, ¿vale? Que nos daría pie a excedencia por reagrupación familiar, pero un poco que sirva de modelo el cómo tenemos que ver la manera de preguntar y lo que nos preguntan y posibles cosas que pudieran caer, cosas muy parecidas que pudieran caer y que tenemos que estudiar también, ¿no? Su antigüedad en la administración es de 9 meses y pertenece al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 9 meses, vale, ya 9 meses ya descartamos que llega a los 5 años, ya descartamos la excedencia voluntaria, ¿vale? Por interés particular. ¿Qué figura podría aplicarse en este caso y en qué condiciones?
Vale, el objetivo de esta mujer, que tiene acreditada que es víctima de violencia de género de manera acreditada, esta mujer quiere irse a vivir a Valencia. Vale, tiene 9 meses, pertenece al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, C2. ¿Qué figura podría aplicarse? Bien, esta pregunta nos obliga también a hacer un ejercicio previo de esquematización mental y de medirnos un poco, ¿vale? Porque hay que pensarlo. O sea, no nos podemos poner a escribir, sino que tenemos que tener, volviendo al esquema, tenemos que pararnos un poco y decir, vamos a ver, ¿qué entra aquí en juego? ¿O qué cosas pueden entrar en juego? Realmente, lo que puede entrar en juego aquí es la excedencia relacionada con la violencia de género, ¿vale? Se podrían mencionar cuestiones como los permisos relacionados con violencia de género también, aunque realmente no tiene nada que ver o no influye en que se vaya o no a Valencia. Y sobre todo el artículo 82 de movilidad por razón de violencia de género, ¿vale? Son el artículo 82 y la excedencia los dos puntos por los que nos vamos realmente a mover. Porque si lo que la funcionaria quiere es irse a Valencia, puede en la práctica acogerse a cualquiera de estas dos opciones, como veremos. Con lo cual, de entrada tenemos que decir, venga, pues tenemos que plantear estas dos opciones. Tenemos que hacer una introducción. Y en ese sentido también tenemos que medirnos, porque tampoco podemos, por ejemplo, sería un error entrar, por ejemplo, en el artículo 49. Ya sería meternos en camisas de 11 varas. Fíjate, no obstante, fíjate en que es una pregunta que donde antes nos ponían 3, aquí solamente hay una. ¿Por qué? Pues porque hay mucha tela, ¿vale? Pero también hay que saber contenerse. Vale, vamos a ver la introducción, o sea, el esquema que yo he seguido en la propuesta de resolución es muy sencillo, ¿vale? Es una introducción general de los artículos que intervienen, lo que he hecho antes, básicamente, entre el artículo, pasar someramente como parte del marco, como parte de la red de derechos que asisten a las mujeres, a las funcionarias víctimas de violencia de género, pasar someramente por el 49.d, porque esto tenemos que saberlo, ¿vale? Si no recordamos qué es punto D, no pasa nada, pero tenemos que acordarnos de lo recogido, lo preceptuado en el 49 relacionado con esto, ¿vale? Esos permisos, esa reducción de jornada hasta 1/3, esas faltas de asistencia justificadas, ¿vale? Lo podemos soltar sin entrar ahí, como parte de los derechos, de la red de derechos que comentamos aquí. Y luego acercamos un poco la verdadera disyuntiva que tiene la funcionaria, ¿vale? Que son lo de la excedencia del 89.5 y la movilidad del 82, ¿vale? Es decir, nos vamos a estar moviendo realmente entre el 82 y el 89. Leo la introducción. El Real Decreto Legislativo, esto hay que decirlo, porque no podemos de entrada poner el TREVE porque queda un poco regular. Y lógicamente tenemos que sabérnoslo. Pero bueno, no lo voy a leer yo entero para no aburrir. El TREVE configura una tupida red de derechos que asisten a las funcionarias que sufren violencia de género. Esto lo podemos decir aplicado a un montón de cuestiones. Para la conciliación de la vida personal y laboral, la vida familiar, o sea, porque es que esta introducción es aplicable a este circuito de artículos como lo es también a lo que decía antes, por ejemplo, de los permisos y luego cambios en situación administrativa relacionados con el nacimiento de un hijo, ¿sabes? Pues puedes hacer una introducción muy similar engarzando todos estos artículos, todos, en ese caso, esos artículos que van a ser similares a esto, ¿no? Derechos que comprenden desde el carácter justificado de las faltas de asistencia y las posibilidades de reducción de jornada recogidas en el artículo 49.d. Esto ya lo soltamos, no pasa nada, porque es un punto, un contorno más de todo esto, de toda esta red de derechos. No vamos a entrar en ello hasta la excedencia por violencia de género del artículo 89.5, pasando por las posibilidades de movilidad por razón de violencia de género recogidas en el 82. Es realmente en esto donde está el asunto, ¿vale? Porque son las dos alternativas que tiene la funcionaria. Ahora,
tenemos que ser capaces de, a partir de aquí, lanzar como de manera esquemática y pero clara al mismo tiempo y precisa y también completa en qué consiste cada una de las dos alternativas. Y luego recapitular y tratar, en este caso, esto yo creo que también sirve de ejemplo porque es una pregunta que nos da pie a ir un poco más allá. Y así lo intento hacer al final, ¿vale? O sea, no solamente doy las dos alternativas que tendría la funcionaria, sino que hay casos en los que incluso se puede plantear una propuesta, digamos, de qué es lo más conveniente para la funcionaria en este caso. Como ir un paso más allá, pero de manera coherente con lo que se nos pregunta, ¿vale? Teniendo en cuenta que su situación de víctima de violencia de género se encuentra debidamente acreditada, pues la funcionaria a que se refiere esta pregunta tendría ante sí varias alternativas. Sin perjuicio del carácter justificado de las posibles faltas de asistencia al trabajo en que pudiera haber incurrido, así como de la reducción de jornada remunerada hasta el primer tercio que se recoge. Es que esto tenemos que sabérnoslo, o sea, esto no nos cuesta nada. Y lo decimos porque al fin y al cabo, bueno, sin perjuicio de esto, que en un momento dado puede ayudarla con la movilidad y demás, para irse a vivir a Valencia, que es en verdad su objetivo, podría optar entre la movilidad que aparece recogida en el artículo 82 o bien acogerse a la excedencia del artículo 89.5, cuestiones que ya he dicho antes, en las condiciones que veremos a continuación. Y ahora ya planteamos una y otra. Por lo que respecta a la movilidad por razón de violencia de género contemplada en el artículo 82, caben destacar los siguientes puntos. Por un lado, la movilidad deberá darse entre puestos, y aquí ya es soltar la teoría, ¿vale? O sea, aquí ya es irnos al artículo 82, ¿vale? Tenemos el artículo 82, que está relacionado con el artículo 66 tercero del Real Decreto 364, como veremos a continuación, pero es soltar este artículo. Teniendo mucho cuidado, ojo, con las contradicciones y digamos, la manera en la que impera el 82 sobre el artículo 63 tercero del Real Decreto 364. Sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a que el artículo 82 tiene un matiz cuando dice que el puesto no debe ser ni siquiera de necesaria cobertura. En el Real Decreto sí que habla de que tiene que ser de necesaria cobertura, no caigamos en esa trampa, ¿vale? Pero esto ya es la teoría. Es la teoría de artículos que tenemos que dominar. Por lo tanto, no tiene mucho más, ¿vale? O sea, aquí tenemos en el artículo 82 las mujeres víctimas de violencia de género que sean obligadas a abandonar el puesto de trabajo. Para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio a su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Es este el matiz quizá donde podríamos caer y donde mucha gente a lo mejor se puede confundir si nos quedamos o si no nos percatamos de esta contradicción, que bueno, que no es contradicción, simplemente el TREBEP, rango de ley, ya está, no hay contradicción, es lo que hay. Quizá lo más peliagudo en realidad sea esto, que aquí tenemos sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura, y un conflicto que en verdad no es conflicto porque impera lógicamente el TREBEP, rango de ley, donde tenemos en el punto 2 de este artículo 66 tercero, se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. O sea, no hace falta, ¿vale? Porque el TREBEP dice que no es necesario. El resto de cosas, pues, ya es cuestión de recordar estos artículos, cuestiones como que tendrá la consideración de traslado forzoso, cosa que viene también en el Real Decreto, se protegerá la intimidad de la víctima y luego todos los detalles, o sea, la chicha o las complicaciones están sobre todo en lo preceptuado en este artículo 66 tercero del Real Decreto 364/1995. Es aquí donde están pues los detallitos finos, que también hay que sabérselos, ¿vale? Porque además es que esto es lo que más validez tiene para la funcionaria, digamos, ¿vale? ¿Qué detallitos finos hay que saberse? Pues, por ejemplo, lo de que la inscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter el puesto de origen. En este sentido funciona como un concurso, ¿vale? De hecho, nos remite el artículo 41.2 como excepciones al hecho de que tenga que quedarse 2 años,
porque es el mismo funcionamiento que en los concursos. Artículo 41.2 se refiere a las excepciones que hay a ese plazo, ese periodo de 2 años, por ejemplo, si está en el ámbito de una Secretaría de Estado. En ese caso puede moverse, aunque no hayan pasado los 2 años, ¿vale? O en el caso de que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de violencia de género de nuevo y así se acredite, en fin. Y los traslados cuando impliquen cambio de residencia tendrán la consideración de forzosos. Y luego el periodo es un mes, ¿vale? El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia, o de un mes, en este caso sería un mes, si comporta cambio de residencia, porque se sobreentiende que la funcionaria se va de Madrid a Valencia. Aquí tenemos también las competencias que se heredan del artículo 64.3. Me parece que en este caso ya es entrar en demasiado detalle. Es lo que decía antes, o sea, debemos saber medirnos, ¿vale? O sea, debemos también contenernos y mentalmente, cuando abordemos este tipo de preguntas, tenemos también que decir, vamos a ver, tengo que explicar esta movilidad y tengo que explicar también la excedencia por violencia de género. Tengo que contener un poco, no puedo ponerlo absolutamente todo, ¿vale? Y en este caso, yo aquí, por ejemplo, esto no lo he incluido, porque me parece que ya es demasiado, ¿vale? Con lo cual, fíjate cómo aquí, en este párrafo, me traigo de esto que hemos visto aquí, de este baile entre el artículo 66 tercero del Real Decreto y el artículo 82 del TREBE, lo engarzo y me lo llevo a este párrafo. Por lo que respecta a la movilidad por razón de violencia de género contemplada en el artículo 82, cabe destacar, bueno, en este párrafo, perdón, y en el siguiente, porque en uno solo no cabía, ¿no? Cabe destacar los siguientes puntos. Por un lado, que la movilidad deberá darse entre puestos del mismo cuerpo, escala o categoría profesional. En este caso, pues, deberían darse entre puestos del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, sin que sea preciso que sean puestos vacantes de necesaria cobertura. Esto lo dejamos claro porque esto viene del TREBE, lo que comentaba antes. Por último, es relevante señalar que el traslado tendría la consideración de traslado forzoso, por lo que la funcionaria, esto no lo pone en ningún lado, pero es lo que debemos saber, ¿vale? El hecho de que sea traslado forzoso es relevante en tanto en cuanto genera derecho a indemnizaciones, ¿vale? Con lo que la funcionaria tendría derecho a las correspondientes indemnizaciones. Además, durante todo el procedimiento se protegerá la intimidad de la víctima, así como de cualquier persona que esté bajo su guarda, custodia o especialmente en lo que se refiere a los datos personales. Aquí me quedo en lo del TREBE. Y ahora añadimos el extra o los detalles que incorporan o que se precisan en el Real Decreto 364/1995, ¿vale? Lo ponemos entero porque no lo tenemos que saber. En adelante, las siglas, ¿no? O la condensación. Este artículo añade que el órgano competente adjudicará un puesto cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al de origen, dotado presupuestariamente, y que la funcionaria deberá cumplir con los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo. Cosas que no venían del TREBE. Omitiendo lo que hemos dicho, lo de que sea de necesaria cobertura. Asimismo, la adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con carácter definitivo su puesto de origen, debiendo permanecer, en este caso, un mínimo de 2 años en el nuevo puesto. Salvo lo que decíamos antes, la excepción que a su vez nos vincula a las condiciones de los concursos del artículo 41.2. ¿Vale? Pero, de nuevo, esto tampoco es... O sea, aquí tenemos que saber cortar, porque si no acabamos hablando de los concursos y no tiene sentido, ¿vale? Ponemos también los plazos para el cese y la toma de posesión. El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo deberán producirse en el plazo de un mes, ya que no ponemos lo de los 3 días, porque ya es demasiado alarde, en un mes, ya que se entiende que se trasladaría de Madrid a Valencia, con lo que habría un cambio de residencia. ¿Vale? Y ya quedamos estupendamente. En cuanto a la opción de acogerse a la excedencia por razón de violencia de género, la funcionaria tendría que considerar las siguientes condiciones de conformidad con el artículo 89.5 del TREBE. Este artículo 89 es un artículo obviamente crucial y hay que sabérselo hasta el punto de saber señalar los puntos, valga la redundancia, ¿vale?
Es decir, los últimos dos, 5 y 6, vienen a ser prácticamente lo mismo, porque ya sabemos que, por cierto, vienen también del 82, ese parentesco, esa dualidad o esa coincidencia prácticamente igual entre las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia terrorista. Ojo porque el detalle de la necesaria cobertura no aparece en la víctima de violencia terrorista. Aquí, cuando la vacante sea de necesaria cobertura, esto difiere con lo que hemos visto antes, sin que sea vacante de necesaria cobertura. Es decir, estas cosas siempre tenemos que aprovechar la ocasión para vincularlas, ¿vale? Son muy parecidas, pero ojo con estos detalles. Bueno, decía que tenemos que saber ubicarnos en el 89 hasta el punto de llegar a decir que es el punto 5. Quedamos como Dios y lo tenemos que saber, ¿vale? De todas formas, no nos vamos a parar aquí a explicar todo el 89 porque no tiene ningún sentido, así como tampoco vamos a entrar ni siquiera para esta pregunta en el Real Decreto de las situaciones administrativas, ¿vale? Porque es meternos en camisas de 11 varas. O sea, lo hemos hecho con este artículo que desarrolla lo del 82 porque el 82 es más relevante o es más pertinente que el 89, porque realmente la funcionaria es más lógico que se acoja al 82, porque se entiende que necesitará trabajar, ¿vale? Y con eso vamos a terminar luego, como verás. Bien, volviendo, en cuanto a la opción de acogerse a la excedencia por razón de violencia de género, tendrá que considerar 89.5, ¿vale? Lo primero a considerar es que no se exige un tiempo mínimo de servicios prestados. Aquí ya básicamente es sabernos el 89.5. Que esto tenemos que saberlo, pero vamos. Como te decía antes, no hay que sabérselo de memoria, porque no hay necesidad de que tú de que lo tengas que decir como un papagayo, ¿vale? Pero es que al final, si te tienes que saber justamente todos los plazos, estos ciclos, estos periodos, qué derechos comprende cada uno y todo eso, al final te lo sabes, enterito. Recordamos que dentro de esta excedencia existen dos periodos con distintos, digamos, niveles de protección, ¿vale? O distintos niveles de derechos. Un periodo, digamos, cualificado en el que se dan, o sea, el periodo este de los 6 meses, que luego se puede ir ampliando en periodos, en ciclos de 3 en 3 meses hasta los 18, que se refieren a la reserva del puesto de trabajo, derechos en cuanto a carrera, antigüedad, derecho de régimen de la seguridad social, que sea aplicable en este caso régimen general, se entiende porque si lleva 9 meses, está claro que es régimen general. Y luego está el periodo de los 2 primeros meses, que es, por así decirlo, un periodo hipercualificado, un periodo de hiperprotección, ¿vale? En el que además tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras. ¿De acuerdo? Vale. Esto hay que sabérselo. ¿Vale? Y en este caso no hace falta acudir al Real Decreto 365/1995. Con esto quedamos ya bien. Y podemos. Y es simplemente llevar esta teoría. ¿Vale? Por eso, durante los 6 primeros meses, es decir, las condiciones, estos periodos y qué derechos y qué cuestiones ampara. Durante los 6 primeros meses, la funcionaria tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derecho de régimen de la seguridad social que sea de aplicación, en ese caso régimen general. Y este periodo podrá prolongarse por 3 meses con un máximo de 18 meses con idénticos efectos a los ya señalados, con el fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Además, durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho, o sea, es el artículo 89.5. Punto. Ahora es donde tenemos que ser capaces de recapitular y en estos casos, en casos como este, yo creo que se nos brinda una oportunidad de, por así decirlo, ir más allá y lucirnos un poco. Me explico, lo llevo un poco, lo intento llevar a la práctica. Recapitulando, para irse a vivir a Valencia, la funcionaria podría acogerse a la opción de la movilidad, es decir, hay que intentar no quedarse en una mera redundancia, ¿vale? En una mera recapitulación repitiendo lo ya dicho, sino hay que intentar un poco
aprovechar la coyuntura para ir un paso más allá. Y hay circunstancias en las cuales demostramos saber más si damos una valoración. Me explico. O lo digo. Pues puede hacer una de las dos cosas. Lógicamente, en esta última opción, hablando de la excedencia por razón de violencia de género, la funcionaria solo percibiría las retribuciones íntegras durante los 2 primeros meses, con lo que, si tuviéramos que hacer una recomendación, cabría sugerir la primera opción, la movilidad del artículo 82 del TREBE, como más conveniente. ¿Por qué? Y aquí donde ya damos la valoración. Y es que en esta opción, tal y como señalamos más arriba, la funcionaria se mantendría en servicio activo, la funcionaria está trabajando. Con lo que evitaría que se produjera un menoscabo significativo de su situación económica, lo cual a su vez es un punto clave para las víctimas de violencia de género. Con esto no nos extendemos mucho, damos un punto extra que la competencia seguramente no va a dar y quedamos estupendamente, porque ponemos de manifiesto que hacemos una lectura que va un poco más allá de esto es así, sino que valoramos un poco. O sea, en este caso, ¿qué es más pertinente? Pues sería mucho más pertinente que la funcionaria siguiera trabajando. Es que tiene esta opción por el artículo 82. Con lo cual, tiene más sentido. De hecho, hasta el punto de que cabría incluso apuntarse a que, bueno, quizá sea un poco prescindible hablar del 89.5, pero vamos, yo creo que no. Porque al fin y al cabo, si se quiere ir a Valencia, se puede coger la excedencia por violencia de género. O sea, es perfectamente... O sea, es ineludible en realidad, porque también esa es una opción. Pero no nos podemos quedar solo con eso y dentro de eso tenemos que plantear las alternativas y si se valoran, quedamos mejor. ¿Vale? Con esto cerramos esta pregunta. Espero que te haya resultado útil y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.